Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Fabricio Ramírez Flores. Mi nombre es Joaquín Arturo Beltrán López. Mi nombre es Edith Paulina Benvenuto Valerdi. Y bueno, hoy vamos a presentar en este póster informativo los resúmenes de lo que son las evidencias uno y 2. Para cada una de estas evidencias vamos a plantear un contexto, las problemáticas que las conforman, es decir, las partes. Y finalmente, por cada una de estas partes o problemáticas, una argumentación, una justificación de los algoritmos que se utilizaron. Y bueno, vamos a comenzar con la primera evidencia y este es el contexto que nos plantean. Nosotros sabemos que durante la transferencia de paquetes por Internet y de ese estilo, es posible interceptar estos paquetes y se puede acceder y manipular los contenidos. Entonces, a nosotros se nos entregan dos transmisiones que se sospecha han sido intervenidas. Entonces, nuestra tarea es identificar los códigos maliciosos y si realmente han sido intervenidas o no. Hay tres partes para esta evidencia y la primera es, si tenemos tres archivos de código malicioso, que conocemos es código malicioso, tenemos que encontrar ocurrencias de estos segmentos o códigos en las transmisiones. Básicamente, como digo, es una búsqueda de string. Y para esto utilizamos un set algorithm cuya complejidad es lineal y es de fácil comprensión y también implementación. Esas son las razones de su uso. Para esta implementación se podría optimizar con un algoritmo KMP, que a pesar de también ser lineal, también tiene una complejidad de espacio menor. Ahora, la segunda problemática es suponiendo que el código malicioso tiene la característica de estar espejeado, es decir, que es un palíndromo, podemos nosotros identificar en las transmisiones si existe este código malicioso buscando palíndromos. Esto es el problema, buscar palíndromos, sabiendo que serían código malicioso. Entonces, para resolver esto, nosotros utilizamos el algoritmo manager, que es un algoritmo ya por estándar para este problema, cuya complejidad es lineal y que claramente es más eficiente que fuerza bruta, porque nos permite hacer un análisis en vez de analizar palíndromos pares e impares por separado. Ahora bien, para la tercera parte de esta problemática, encontramos que tenemos que analizar qué tan similares eran los archivos de transmisión. Con esto en mente, entonces encontramos que era un problema de longest common substring. Este problema se resuelve con el algoritmo del mismo nombre, el cual, como lo indica, encuentra la substring más larga en común que tienen dos textos. Esta implementación que realizamos nosotros se encontraba con complejidad cuadrática. A su vez también hay que mencionar que tenía un cierto componente de programación dinámica, lo cual lo hacía un poco más eficiente. Ok, ahora una vez terminado la situación problema número 1, daremos contexto de la situación problema número 2. Debido a la pandemia, todas las actividades que se realizaban de manera presencial se tuvieron que cambiar a la modalidad remota para reducir los contagios del COVID-19 y esto aumentó la transmisión de datos en Internet. Aquí nuestra tarea, lo que se nos encarga es que se le provea servicios de Internet a las pequeñas poblaciones, las cuales no tenían tanto acceso como el que se requería actualmente. Para la primera problemática planteada es que se pudieran cablear los puntos más importantes de la población pequeña utilizando la menor cantidad de fibra óptica. Para esto utilizamos un algoritmo de fuerza bruta que tiene complejidad cuadrada. La razón por la que utilizamos este algoritmo es porque la cantidad de colonias y poblaciones era un número muy pequeño, por lo que optamos por esta implementación. Sin embargo, si se nos da un número mayor, esta implementación ya no sería la más óptima. Y en este caso utilizaríamos algún algoritmo de geometría para poder encontrar las distancias más pequeñas entre las poblaciones. Ahora bien, para la segunda parte de este problema, lo que se necesitaba era identificar básicamente cuál era la forma más óptima de visitar todas las ciudades o todos los puntos de la red y regresar al inicio. Dicho esto, se implementó, teníamos dos maneras de resolver este problema, a través del algoritmo de Prim o a través del algoritmo de Kruskal. En este caso, ambos tienen la complejidad cuadrática y se utilizó el algoritmo de Prim, el cual, pues, en resumidas cuentas, nos permite tener mejores resultados en la solución de árboles densos.
y esto fue el factor determinante para utilizarlo. Ahora bien, en cuestiones de la tercera parte de este mismo problema, encontrábamos que teníamos que identificar lo que era la cuestión de la máxima información que puede pasar de un nodo a otro, o sea, de un estado, de una ciudad a otra. Dicho esto, encontramos básicamente que en la solución se implementó a través de fuerza bruta, la cual tiene complejidad factorial, pero hay una buena razón para esto. El problema en primera instancia era un problema NP-hard. Se conoce como el Traveling Salesman Problem, en el cual pues básicamente tiene que visitar todas las ciudades e identificar cuál es la ruta más eficiente. A través de la fuerza bruta podemos visitar todas las ciudades y no depender de un algoritmo que a veces nos dé la solución o a veces no, que es un algoritmo de aproximación. Así también se aprovechó pues básicamente que también no teníamos tantos nodos por analizar y básicamente siempre obteníamos una respuesta correcta. Para la problemática número 4, se nos pedía analizar la factibilidad de conectar la red a una nueva localización, una nueva localidad en el mapa, conectar la red. Para esto, implementamos el método de Folkestone y este es un algoritmo Ávaro que obtiene el flujo máximo, y ahí es donde decide ubicar la nueva localización. Y sin embargo, este posee una complejidad cúbica y igual y hay algoritmos más optimizados para esta problemática. Para la última problemática, se nos pedía que, dada una lista de centrales y nuevas contrataciones de servicio de Internet, teníamos que decidir cuál era la más cercana a la nueva contratación de Internet. Para esto, igual que en la primera parte, decidimos calcular la distancia mínima entre las colonias y conexiones y aplicamos un algoritmo de fuerza bruta, por la misma razón que en la primera parte, porque la cantidad de colonias que se nos daban era una cantidad pequeña y era una implementación muy, muy adecuada a este problema, y lo aplicamos por la facilidad de esta misma. Y ya una vez concluyendo la situación problema 2, vamos a comentar cuál fue nuestra aportación en estas dos situaciones problemas. Por mi parte, en la primera situación problema, apoyé más en la parte 1 y en la parte 2, y en la segunda situación problema apoyé en la parte 1, 4 y 5. Asimismo, todos aportamos en la decisión de qué algoritmo íbamos a implementar, cuáles eran sus ventajas, sus desventajas, y siempre que fluyendo una lluvia de ideas entre todos y obteniendo el mejor resultado y algoritmo a implementar. Así bien, por mi parte, yo tengo que mencionar que si tuviera que decidir sobre cuáles fueron las partes en las que tuve mayor impacto, tengo que mencionar que en la primera actividad integradora fue durante la parte 3 y en la segunda actividad integradora durante la parte 2 y también la tercera parte. Así dicho esto, como ya mencionó, solo quiero reiterar lo que dice mi compañera Edith, que todos estuvimos analizando cada parte, decidiendo qué algoritmo implementar y cómo implementarlo. Ya por último, en mi participación, en la primera evidencia tuve una participación activa en la problemática 1 y 2. También participé, no tanto, pero sí participé en la parte 3. De la evidencia 2, mi participación estuvo en la parte 1, en la parte 3 y en la parte 5. Y bueno, como mencionaron ya varias veces mis compañeros, todos tuvimos una participación en la toma de decisiones. Fue una toma de decisiones activa, donde cada quien opinó. Para decidir qué algoritmo implementar, cuáles eran las opciones, hicimos análisis de complejidades de espacio y tiempo. Y también, pues bueno, ya concluyendo, estas dos evidencias integradoras nos permitieron experimentar, visualizar y trabajar directamente con distintos algoritmos de distintas características, tanto de manejo de strings como análisis de grafos. Fueron enriquecedoras estas experiencias y se agradece mucho. Muchas gracias.